Bien, pues buenos días. Soy Teresa Alonso de IPEX. Bienvenidos a todos esta mañana, a los participantes y a los ponentes. Contamos esta mañana con Sergio Cerdán y Amaya Aragón de Auren y con Luis Miguel López Briones de Aval Castilla-La Mancha, que nos irán contando a lo largo de esta mañana, pues bueno, todo lo relacionado con la liquidez y la refinanciación en estos tiempos inciertos. Como siempre os digo a todos los que habéis participado alguna vez, es vital que mantengamos los micrófonos apagados, todo el que no esté hablando, para que no se oigan ruidos y todos podamos escuchar las presentaciones lo mejor posible. Así que una vez que finalicen los ponentes, tendremos un turno de preguntas que podemos hacer a través de nuestros micrófonos. Ahí sí, cada uno abrirá su micrófono. Y bueno, pues nada más. Voy a dar la palabra a la gente de Auren. No sé si en primer lugar Sergio o Sí, Amaya. Sí, Sergio. empiezo yo. Correcto. Pues nada, empezamos. Los demás, todos los micrófonos apagados, ¿de acuerdo? Fenomenal. Pues nada, muchas gracias Teresa y buenos días a todos y gracias por asistir al webinar. Vamos a ver, el objetivo del webinar es trasladaros y poner en común pues nuestra visión desde un punto de vista financiero, desde un punto de vista de financiación, de cómo abordar la situación actual para las empresas. Bueno, todo lo que vamos a hacer y todo lo que vamos a hablar, deciros que está basado en la práctica bueno, pues que esperamos que sea lo más útil posible para vosotros. Tenemos una presentación que nos va a servir de apoyo y de introducción y de alguna manera para dar unas nociones generales, pero luego yo creo que lo que es muy interesante pues es poder dedicar un rato a preguntas y respuestas y daros un poco nuestro input, nuestra visión, pues a situaciones o a dudas concretas. La primera parte de la presentación, si pasamos a la siguiente slide, la primera parte de la presentación básicamente contiene unas reflexiones sobre cómo abordar un proceso de refinanciación con carácter general, y si queréis es algo válido, por supuesto, para el momento actual, de la misma manera que fue válido para la crisis anterior. Y hay un segundo bloque que es muy práctico, que es muy de actualidad y que probablemente muchos de vosotros pues estaréis viviendo, que es pues comentar cuáles son las alternativas de financiación específicas que hay en el contexto del COVID-19. Nosotros hablaremos de la parte de ICO, de la parte de CESTE, y luego desde Aval pues os van a estar hablando de las especificidades de las facilidades que tenéis en Castilla-La Mancha. Vale. Bien, si vamos a la parte de cómo abordar un proceso de refinanciación, o sea, lo primero es un poco enmarcar el contexto, ¿no? Pues evidentemente con la llegada del COVID-19 pues tenemos un parón abrupto de la actividad y por tanto pues digamos una interrupción del flujo normal de funcionamiento de la compañía, cierres de negocios, reducción o eliminación prácticamente íntegra de ingresos, y en ese sentido pues lo más habitual en las compañías es que digamos de tener una cierta generación de caja, un cierto, si queréis, beneficio trasladado a tesorería positivo, pues nos encontramos en que de repente el negocio pasa a ser deficitario. Pero además y específicamente, al margen de lo que es digamos, la evolución estrictamente de negocio, pues lo que nos encontramos es que desde el lado de la financiación, pues muchos de los negocios pues tienen una serie de préstamos que tienen unos vencimientos o tienen pues unas financiaciones de circulante que al final tienen unos vencimientos muy de corto plazo, ¿no? Y nos encontramos pues con que no somos capaces de atenderlos. Entonces, el planteamiento que nosotros queremos trasladaros es el planteamiento de decir, oye, ¿cómo abordamos esa refinanciación, ¿no? ¿Cómo abordamos una refinanciación? La realidad es que la gran mayoría de las compañías pues tienen relaciones bancarias con muchas entidades financieras
Y en ese sentido, pues quiero decir que si tenemos un problema de que no podemos atender unos vencimientos, pues tenemos un problema que normalmente afecta a varias entidades financieras y por tanto tenemos distintos interlocutores con los que hablar. Además, en contextos que no son siempre los mismos, porque a lo mejor con uno tenemos un préstamo, con otro tenemos una línea de confirming, con otra tenemos una línea de financiación de importaciones o de exportaciones. Bueno, digamos que la casuística es diferente, ¿no? Entonces, como no podemos atender esos vencimientos, de alguna manera tenemos que sentarnos con las entidades. Y un poco lo que nosotros os vamos a contar y lo que es nuestra recomendación es articular eso desde un punto de vista global y con una visión global del negocio, de lo que el negocio necesita, de lo que la compañía necesita para salir adelante y no tanto desde un punto de vista bilateral y cortoplacista, ¿no? Luego lo vemos. Entonces, lo primero es, oye, las ventajas de la refinanciación, bueno, pues yo creo que son bastante evidentes. Si tengo muy poco dinero y tengo que pagarle a los bancos, pues no tengo dinero para otras necesidades del negocio y por tanto lo primero que hace, que para lo que me sirve es refinanciar, que en definitiva es posponer los vencimientos de la deuda, pues me libera caja para otras utilizaciones, ¿no? Otro aspecto que también es interesante es en la medida que nosotros lo que cogemos es normalmente deuda que tiene un vencimiento muy de corto plazo y lo que hacemos es que lo trasladamos a largo plazo, probablemente mediante operaciones de prestamización de vencimientos de circulante, pues eso nos da también una estructura de financiación más sólida que si en un determinado momento necesitamos tratar de buscar un socio o un inversor, pues tenemos una situación de empresa, digamos, más sólida. Otro aspecto muy importante es, oye, en la medida que tenemos vencimientos de corto plazo que nos van cayendo, que tenemos que tratar de que nos prolonguen de alguna manera o que nos den una pequeña patada a esos vencimientos, al final, pues todo esto lo que consume es un tiempo tremendo, desde el punto de vista de la gestión del negocio y en ese sentido, pues lo que nos permite la refinanciación es, una vez llevado a buen fin ese proceso, pues es centrarnos en lo que el negocio necesita y bueno, pues centrarnos en temas de ventas, en temas de reestructuración del negocio, bueno, pues un poco seguro que encontramos muchas cosas, desgraciadamente, a las que dedicar el tiempo. En esto estamos hablando estrictamente de posponer o de refinanciar los vencimientos de la deuda que tenemos ahora mismo, pero bueno, otra variable que tenemos que traer a colación es la obtención de nueva liquidez. Es decir, en determinados momentos la situación del negocio es de tal necesidad que no nos sirve solo con posponer los vencimientos que tenemos, sino que necesitamos solicitar financiación adicional, necesitamos nueva liquidez. Y bueno, pues esa nueva liquidez puede ir destinada de nuevo pues, a pagar a salarios, a pagar alquileres, a pagar a proveedores. Y bueno, pues evidentemente también nos va a permitir una holgura que nos permita centrarnos en temas de negocio. ¿Cuáles son las fases en las que nosotros abordaríamos o en las que hay que abordar estos procesos de refinanciación, que puede ser refinanciación solo o refinanciación más obtención de nueva liquidez en función de la situación del negocio? Pues básicamente nosotros vemos 4 etapas. La primera etapa es, lo primero es de alguna manera cuantificar el problema y también cuantificar pues lo que el negocio pensamos que puede generar en los próximos 6-12 meses o en los próximos 3-5 años. Digamos que sería la elaboración de una previsión de tesorería y la elaboración de un plan de negocio de 3-5 años. Evidentemente, un comentario muy habitual es, oye, elaborar un plan de negocio en este contexto de incertidumbre, pues es muy complicado. Bueno, nosotros a eso lo que respondemos siempre es que, digamos, una mala previsión es claramente mejor que una no previsión. Y en ese sentido estoy seguro que, especialmente si abordamos un enfoque conservador, pues oye, ese documento, ese marcar desde un punto de vista numérico la situación del negocio, pues va a ser muy útil y de alguna manera va a ser un soporte, una justificación de algo que nosotros luego vamos a pedir a las entidades, de un planteamiento que vamos a hacer a las entidades, ¿vale? Si pasamos, Mónica, de todas maneras a la siguiente, ¿vale?
Entonces, en la elaboración de la previsión de tesorería, pues, oye, lo primero es, en el fondo, nosotros lo que vamos es a pedir un esfuerzo a las entidades financieras, reestructurando la deuda, dándonos nueva liquidez. Entonces, hay un primer aspecto que yo creo que nosotros también tenemos que cuando nos sentamos con los bancos, que es decir, oye, venimos aquí, pero hemos hecho los deberes, y eso significa que desde el punto de vista de lo que es el negocio, que eso sí que está en nuestra potestad, en nuestro área de influencia, digamos, el poder hacerlo, pues yo he hecho mis deberes y he hecho mi reestructuración operativa, mi reestructuración del negocio. Eso implica pues prescindir de servicios o de gastos no esenciales, haber realizado las medidas de ajuste laboral necesarias, pues como por ejemplo los ERTES, si hay determinados activos que no son necesarios para el negocio, pues desinvertir de esos activos o poner en marcha procesos de desinversión. Bueno, poco hacer los deberes desde el punto de vista del negocio, ¿no? Bien, aun hechos esos deberes, se deriva una previsión de tesorería probablemente negativa y que es la que justifica la necesidad de plantear la refinanciación. Y además de eso, pues nosotros somos capaces de decir, oye, la tesorería a corto plazo me pinta muy mal, el negocio a corto plazo me va a consumir estos fondos, pero mira cómo yo considero que en el siguiente año y en el siguiente y en el siguiente puedo generar esto, esto y esto. Con estas hipótesis, con la incertidumbre que hay, pero de alguna manera lo cuantificamos. En función de lo que el negocio va a requerir y de lo que genera, pues podemos o somos capaces de hacer un planteamiento una vez hemos analizado nuestra deuda, ¿no? Y decimos, oye, pues mira, yo lo que necesitaría es que estas líneas de circulante me las prestamices y me las pases a un préstamo a X años, pero por otra parte sí que una cierta financiación de circulante sí que necesito mantener. Por otra parte, oye, yo creo que voy a ser capaz de amortizar estos préstamos, pero la realidad es que en los primeros 12 meses pues no voy a estar generando y por tanto lo que necesito es que me prestamices, pero además me des una carencia. De alguna manera hacer un planteamiento, una propuesta a las entidades financieras. Si pasamos al siguiente. Bien. A continuación viene ya la propia ejecución de la operación y en este sentido pues es la presentación de esa previsión, de ese plan de negocio, de la propuesta de refinanciación a los bancos, de por qué pedimos lo que pedimos y por qué consideramos que vamos a ser capaz de cumplir si los bancos nos apoyan. Y bueno, pues esto se puede estructurar de distintas maneras. Normalmente cuando estamos hablando de un proyecto o de un proceso en el que hay varias entidades financieras involucradas, normalmente las entidades van a requerir pues, que si ellas hacen un esfuerzo, tener la constancia de que las otras entidades también lo están haciendo. Y en ese sentido, pues hay ocasiones en las que todo este acuerdo, digamos, se documenta en una especie de documento, en un acuerdo marco, que recoge un poco las reglas del juego, al margen de que luego cada una de las entidades suscriba con la compañía las operaciones de financiación que correspondan. Y hay otras ocasiones en las que, especialmente cuando hay gran premura, pues las entidades sí que requieren tener conocimiento de lo que están haciendo las demás, pero no se llega siquiera a formalizar ese acuerdo marco y de alguna manera, si el proceso se lleva con transparencia, pues las entidades, pues trasladándoles quizás correos electrónicos con las aprobaciones de las diferentes entidades financieras, pues es suficiente, ¿no? El último paso, que si queréis sería un paso post firma de las operaciones de refinanciación, pues evidentemente es el seguimiento del plan de negocio y de la previsión de tesorería. Al final de lo que se trata es de que lo que hemos presentado a las entidades no quede en papel mojado y evidentemente hacer un seguimiento, porque si lo que hemos obtenido de las entidades es consistente y para cumplirlo hemos realizado determinadas hipótesis, ¿no? Pues evidentemente tenemos que monitorizar que vamos por el buen camino y si tenemos alguna desviación, pues saberlo cuanto antes y poder también tomar medidas en ese sentido. ¿Vale? Bien. Esto, si queréis, es un poco la manera de estructurarlo desde un punto de vista práctico y de verdad basado en muchas reestructuraciones que, pues bueno, que en la anterior crisis económica, en las que asesoramos en la anterior crisis económica y en las que estamos asesorando ahora, pues nosotros digamos que hemos derivado una serie de lecciones prácticas o de recomendaciones
que queremos compartir con vosotros, ¿no? Lo primero es, vamos a ver, los planes de negocio yo creo que están un poco denostados, ¿no? En el sentido de que, pues, oye, se piensa que el papel lo aguanta todo, ¿no? Y evidentemente eso puede ser así, pero nosotros lo que decimos es fundamental para poder después hacer fuerza y poder apalancar nuestros planteamientos sobre el plan de negocio, es fundamental que ese plan de negocio esté bien trabajado, esté soportado y se puede hacer. Evidentemente luego uno en cualquier plan de negocio puede tomar una visión más optimista y más pesimista y en ese sentido nosotros consideramos que es un momento para ser muy conservadores porque hay mucha incertidumbre y en ese sentido pensamos que es mejor ponerse, digamos, una vez rojo que 100 colorado, ¿no? Y en ese sentido, pues oye, no hacer un plan demasiado optimista y luego sobre la marcha tener que decir que no lo estamos cumpliendo, sino de alguna manera pues ser conservadores, ¿no? Otro aspecto importante es muchas veces las compañías están acostumbradas a gestionar su relación con las entidades financieras de una forma bilateral. Y cuando de alguna manera tenemos un problema, pues cuesta mucho la idea de sentar o de poner en comunicación a las diferentes entidades financieras, ¿no? Pero nosotros realmente consideramos que esto hay que hacerlo. Verdaderamente las entidades financieras están unidas todas digamos, en este entente que es que la compañía salga adelante y no va a ser en absoluto bueno para ninguna de ellas que haya un problema con la compañía y por tanto todas están involucradas y todas van a estar interesadas en que la compañía salga adelante. En ese sentido, nosotros lo que consideramos es que primero, cuanto antes se aborde el problema, cuanto más lejos de los primeros impagos o, digamos, cuanto menor haya sido el daño para el negocio hasta ese momento, mejor será el acuerdo final y, por tanto, si lo vemos venir, es mejor anticiparnos que no, por miedo, llegar al borde del abismo y entonces ya sentarnos irremediablemente con las entidades. Estos procesos llevan tiempo, cuanto antes los abordemos, mejor va a ser el resultado. Por otra parte, también una tendencia que puede haber es decir, oye, mira, yo con esta entidad tengo un vencimiento dentro de 15 días, pero con aquella otra tengo un vencimiento dentro de un mes y medio. Voy a hablar con la que tengo el problema primero y la otra, oye, pues ya lo abordaré porque de momento, pues oye, no me pide pan, ¿no? En ese sentido, pensamos que eso es un error porque lo que va a ocurrir es que la entidad primera que abordemos de alguna manera va a mirar su problema concreto, va a buscar una solución concreta para su problema y probablemente si nosotros, pues a lo mejor en la cesión de una garantía, digamos en la reestructuración de esa deuda de una determinada manera, intentamos solucionar el primer problema, lo que va a ocurrir es que luego va a dificultar la solución del segundo. Por tanto, si lo vemos venir, perspectiva global y anticipación. Como hemos dicho, el rigor y la calidad, digamos, de cómo esté documentado el análisis del negocio, las proyecciones económico-financieras son fundamentales y en ese sentido el papel de la dirección financiera en todo esto es muy importante. Luego, otro aspecto, la transparencia, ¿no? Es verdad que muchas veces, pues en esa bilateralidad de relación con las entidades financieras uno se siente más cómodo porque de alguna manera, pues, oye, sin engañar a nadie, pero quizá en función de la tipología de operación que tenga la entidad o de determinados aspectos, pues se pueden modular los mensajes, ¿no? La realidad es que pensamos que la transparencia paga sus frutos, digamos, tiene un retorno y por tanto consideramos que estos procesos se benefician si las entidades no desconfían y ven que hay una manera abierta de compartir la información. Cuando uno actúa con desconfianza, pues normalmente se protege. Entonces, la transparencia importante. Y como hemos comentado antes, pues la perspectiva global de la situación con idea de buscar una solución global. De nada nos sirve encontrar una solución, saltar una valla y luego encontrarnos con otra y saltarla también si al final del camino tenemos 7 u 8 vallas e ineludiblemente vamos a caer en alguna. Por tanto, es mejor buscar una solución global que responda a un problema global que es y único, si queréis, que es la
la viabilidad de la compañía. Hemos incorporado en la presentación un caso práctico, pero bueno, un poco en el contexto del tiempo que tenemos disponible y en aras de llegar a la parte de preguntas y respuestas, pues yo creo que lo suyo es que pasemos ahora a hablar de las alternativas que tenemos ahora mismo de financiación específicamente para el contexto del COVID. Así que paso la palabra a mi compañera Maya. Muy bien. Bueno, buenos días a todos y como comentaba mi compañero Sergio, vamos a abordar ahora las distintas alternativas de financiación que han surgido en el contexto del COVID-19, sobre todo para poder obtener liquidez que en las circunstancias en las que estamos, pues casi todas las empresas lo estamos necesitando. Respecto a las alternativas de financiación, pues nosotros nos vamos a centrar en dos de ellas, que os explicaremos ahora, las líneas de avales ICO y las líneas de cobertura CESCE, pero existe una tercera vía que básicamente está relacionada con las sociedades de garantía recíproca y que va a explicar al final de la presentación que yo haga, las va a explicar Luis Miguel. Adicionalmente, también, además de las líneas de avales ICO, las líneas de cobertura CESCE y las garantías que están ofreciendo las sociedades de garantía recíproca regionales, pues que sepáis que para los que tenéis, y lo menciono muy brevemente, préstamos en ISA, que son préstamos concedidos por el Ministerio de Industria y Turismo, que se conceden a pymes innovadoras, pues ENISA lo que está haciendo es refinanciar los vencimientos que las compañías tengan a un año vista y digamos que les está dando carencia de un año. Lo digo pues, a los efectos de que si alguno tenéis ENISA, pues esa solicitud de refinanciación de los vencimientos a un año vista los podéis solicitar. Y bueno, pasamos a ver las líneas de avales ICO. Contaros que bueno, las líneas de avales ICO se han concedido por, digamos, el importe total va hasta 100.000 millones de euros. De momento se han abierto ya 3 tramos porque digamos que los 100.000 millones de euros se están abriendo en diferentes tramos. Incluso estos días leíamos en las noticias que hay posibilidades de que incluso se amplíen los 100.000 millones de euros, pero bueno, hasta la fecha se han abierto 3 tramos, uno en marzo, otro en abril y otro en mayo, de 20.000 millones de euros cada uno de ellos, enfocados en primera instancia, pues digamos que a pymes y no pymes, dividido por este concepto. El primer tramo fue para 10.000 millones para pymes, 10.000 para no pymes, el segundo íntegro para pymes y en este tercero, pues deciros que además de los 20.000 millones de euros se han habilitado 4.500 más. 4.000 han ido a fomentar el mercado de renta fija, que también se había quedado paralizado con el estado de emergencia y con el contexto en el que estamos. Y hay muchas empresas que también se financian en estos mercados. Y 500 millones de euros han ido para reforzar la financiación que están concediendo las sociedades de garantía recíproca. ¿Qué importe máximo podemos solicitar? Pues con carácter general os diríamos que digamos, el límite está en 50 millones de euros. Por encima de 50 millones de euros también se están haciendo operaciones, pero en esos casos, pues el ICO, digamos, que tiene que hacer algún chequeo adicional, ¿vale? al que hacen las entidades financieras. Aunque entiendo que todos conocéis cómo funciona esto, pero los préstamos no los da el ICO, los préstamos los dan las distintas entidades financieras y el ICO lo que hace es conceder un aval.
como os decía, pues por importes hasta 50 millones de euros y, digamos, el límite lo van a poner las condiciones del tamaño de nuestra compañía. En general, pues los cálculos que podemos hacer para saber a cuánto importe podemos acceder, pues o el doble de la masa salarial que tuvimos en 2019, incluyendo cargas sociales, o el 25% de la facturación de nuestra cifra de negocio de 2019. En general, bueno, pues y dependiendo, porque aquí no nos estamos encontrando con que haya un criterio único, pues no, en unos casos se toma el más restrictivo, en otros casos pues nos están permitiendo yéndonos al criterio menos restrictivo, entonces es en función depende de las circunstancias de la compañía, pero para poder poneros un criterio de referencia, pues estos dos. El importe, digamos, lo tenemos que justificar con las necesidades que tengamos en los próximos 18 meses si somos pyme, 12 si no somos pymes. También os podemos comentar que existen excepciones y que pueden solicitarse financiación para cubrir más de los 18 meses. ¿Vale? Y bueno, y luego también deciros que existe digamos, otro criterio, que es el de aquellas compañías que entren hasta 1,5 millones de euros, pues si entramos en los rangos de los criterios minimis, pues digamos que no entrarían en juego el cálculo de estos dos límites, que son siempre para financiaciones por encima de 1,5 millones de euros. Por debajo tenemos que justificar qué liquidez requerimos, pero no entran en juego estos cálculos que os hemos comentado. Y bueno, pues los plazos de solicitudes van desde que se declaró el estado de emergencia hasta el 30 de septiembre de este año. Con carácter retroactivo, se nos puede ocurrir que si hemos firmado alguna operación en donde no se haya contemplado los avales ICO, pues podríamos tratar de incorporarla en el marco de estos programas, ¿vale? A pesar de que ya la hayamos firmado. Respecto a las condiciones que tenemos que cumplir para ser elegibles para este tipo de financiación avalada por ICO, pues contaros que en primer lugar son elegibles aquellas empresas que no estuvieran en situación de morosidad 31 del 12 del 2019, que tampoco hubieran solicitado concurso a 17 de marzo del 2020. Y un tema que debemos de cumplir también es que a 31 del 12 del 2019 no estuviéramos en situación de crisis. La situación de crisis, pues en general para las pymes, se define como aquella en la que nuestros fondos propios hubieran caído por debajo del 50% del capital social. Para las empresas que no son pymes, pues adicionalmente existen algunos otros criterios relacionados con el nivel de apalancamiento de la compañía, pero bueno, porque nos quedemos con esta foto, somos elegibles para este tipo de financiación si cumplimos estos criterios. Además, una condición muy importante que ha puesto el ICO es que esta financiación no se pueda utilizar para realizar amortizaciones anticipadas de deudas ya preexistentes. De manera que, bueno, pues en general la filosofía es que las entidades financieras no nos puedan conceder esta financiación con estas garantías para sustituir financiación que ya tuviera concedida la compañía y que a lo mejor no tuviera garantías. Respecto a los sectores de actividad, pues cualquiera de los sectores de actividad es financiable por líneas con avales ICO. Y la finalidad de esta financiación es fundamentalmente cubrir gastos y gastos derivados pues, de la operativa ordinaria de la compañía, atender pago de salarios, facturas y atender necesidades de circulante, fundamentalmente pues pagos que tengamos que atender y que vinieran de operaciones pasadas. Asimismo, también esta financiación se puede utilizar
para atender cualquier tipo de vencimiento que ya tuviéramos contraído, incluso con las propias entidades financieras. O sea, que los vencimientos de deuda que ya tengamos establecidos, esta financiación se puede utilizar para ello. Respecto al plazo, pues el máximo son 5 años con 1 de carencia. Se pueden hacer operaciones por menos plazo, pero no por más plazo en este caso, ¿vale? Y bueno, respecto a los costes que os pueden aplicar a las empresas que solicitéis esta financiación, pues comentaros que en general tienen que estar en línea con los que vinieran aplicando antes de que se produjera la situación en la que estamos y que, bueno, que llegara la emergencia sanitaria, ¿no? Pasamos, Mónica, por favor. Por último, comentaros que respecto a las garantías que se cubren con los avales ICO y en aras pues, de favorecer también que las entidades den mayor cobertura a las pymes quizá que a las no pymes, pues a las pymes se les está cubriendo un 80% de la financiación de nuevos préstamos que las entidades financieras concedan a pymes, pues lleva una garantía del 80%. Para no pymes varía entre el 60 y el 70% en función de que sean nuevos préstamos o renovaciones de líneas de circulante que, por ejemplo, ya tuviera la compañía. Y comentaros también que entre los compromisos que deben de asumir las entidades financieras es el de mantenimiento, al menos hasta 30 de septiembre de 2020, de las líneas de circulante que ya tuvieran las compañías concedidas y que no venzan, digamos, antes del 30 de septiembre de 2020. En el caso de que alguna línea os venza antes del 30 de septiembre del 2020, pues sí que es verdad que se podría incorporar dentro del contexto de esta financiación avalada con ICO, pues la concesión o la renovación de una nueva línea. Pero las que, digamos, no venzan antes de este plazo no deben de ser canceladas por las entidades financieras. Y por último, simplemente, pues como el concepto de pyme, no pyme, pues juega un papel relevante a la hora de aplicarnos criterios y importes, etcétera, pues recordaros que a efectos de denominar lo que es una pyme, pues es aquella compañía que tiene menos de 250 trabajadores y que cumple uno de los siguientes 2 requisitos, no necesariamente los 2, con que cumpla uno es suficiente. O bien que su volumen de facturación, en este caso del año pasado, del ejercicio 2019, esté por debajo de los 50 millones de euros, o bien que su total activo o total pasivo no exceda de 43 millones de euros. Y bueno, a continuación simplemente comentarios que os hemos listado una relación de los distintos documentos que nos estamos encontrando en las operaciones en las que estamos ayudando a algunos de nuestros clientes a estructurar esta financiación. Pues tenéis una relación aquí de los distintos documentos que nos están pidiendo. Cada entidad en general tiene sus propios documentos, pero bueno, pensamos que esto os puede ayudar a la hora de preparar, de solicitar una financiación ICO, pues que sepáis a qué tipo de documentación os vais a enfrentar, ¿vale? Pasamos al siguiente gran bloque digamos, de ayudas para obtener nueva liquidez en el contexto en el que estamos, y son las líneas de cobertura CESCE. Merece la pena que las comentemos, aunque no vamos a entrar en detalle, porque prácticamente todos los criterios por los que se rigen estas líneas de financiación CESCE son los mismos que hemos comentado para las líneas ICO, pero dado que además bueno, pues estamos hoy en el IPEX y que general todas vosotras seréis compañías exportadoras o estaréis en proceso de serlo, ¿no? Pues nada, comentaros que
El bloque de financiación CESCE es algo, bueno, es bastante más pequeño que el que corresponde a ICO. En este caso cubre hasta 2.000 millones de euros, también dividido en 2 tramos, 1.000 y 1.000. ¿Y qué debo de cumplir yo para poder acceder a estas líneas de financiación? Pues ser una empresa internacional. ¿Y cómo se define que uno es una empresa internacional? Pues o bien porque nuestro volumen de negocio del ejercicio 2019 haya tenido al menos un 33% de la cifra de negocio en operaciones internacionales, o bien porque en los últimos 4 años hayamos tenido una parte de nuestra facturación, independientemente del porcentaje que haya sido, pero que una parte de nuestra facturación haya sido en operaciones internacionales, ¿vale? La financiación que obtengamos a través de líneas CESCE, también deciros que no tiene por qué utilizarse para financiar contratos de exportación. Al final nosotros somos elegibles porque cumplimos unas determinadas condiciones de empresa internacional, pero la aplicación de esos fondos pues puede ir a cualquier necesidad que tenga la compañía, independientemente de que sea para contratos internacionales o no. En este caso también comentaros que el porcentaje de cobertura de riesgo, es de hasta el 80%, ¿vale? En general, las operaciones que están consiguiendo salir son de hasta o que el CESCE está concediéndolas con mayor probabilidad, son las que llevan una garantía del 70%. Y bueno, y hasta aquí mi intervención. Fenomenal. Eso es. Muchas gracias, Amaya, y muchas gracias, Sergio, que antes no me ha dado tiempo ni siquiera a darte las gracias cuando le has pasado la palabra a Amaya. Vuestra parte ya ha finalizado, entonces le paso el rol de presentador a Luis Miguel y a ver, lo busco por aquí y que sea él quien continúe antes de dar paso al turno de palabra. Hola, buenas, muchas gracias a todos. Y soy Luis Miguel López, represento a Aval Castilla-La Mancha y vengo pues, un poco a explicaros lo que es Aval y la línea de financiación que se ha montado para efectos de la crisis del COVID. Aval Castilla-La Mancha es la Sociedad de Garantía Recíproca Regional pues bueno, es una entidad como una entidad financiera más, supervisada por Banco de España y que tiene socios protectores que son pues, la Administración Regional y entidades financieras, y luego tiene sus socios partícipes. Estos socios partícipes son los que pueden ser objeto de aval, beneficiarios de aval en nuestra entidad. Es decir, para tener un aval o tener una financiación avalada por Aval Castilla-La Mancha, es un requisito es que bueno, en el momento de la formalización hay que hacerse socio partícipe. Las garantías que se proporcionan por parte de Aval Castilla-La Mancha en ámbitos normales, fuera de la situación actual, pueden ser para nuevas inversiones, circulantes, avales técnicos y reestructuraciones. Bueno, ahí siempre tenemos una actividad a la que podemos dirigir. Básicamente toda la tramitación se hace a través de nuestra página web en operaciones normales, ya utilizando ese punto, y por ahí se pueden tramitar. En cuanto a condiciones normales, pues bueno, podemos dar avales de cualquier tipo hasta Luis Miguel. ¿Sí? Soy Teresa, perdona que te moleste. Ponlo en pantalla completa para que se vea un poquitín más grande.
¿No está en pantalla completa? Yo es que lo veo así. Ah, vale. Bueno, pues no, lo estamos viendo como si fuera en escritorio. Pero bueno, pues nada, déjalo así si quieres. Espera. A ver. Tengo en presentación. Es que no te lo puedo cambiar. No me Vale, deja. pues nada, déjalo así, no pasa nada. Eh, lo que os decía, podemos dar avales hasta 300.000 euros por socio y bueno, y con unas restricciones, pues bueno, también a final de riesgos, pues como se ven hay fondos propios negativos, incidencias de RAID, deudas con administraciones, pues un poco ese tipo de cosas, ¿vale? Siempre puede ser a pymes y autónomos, con un condicionante, sobre todo en pymes, que sí pedimos la implicación de los socios de la pyme dentro de la financiación que se da. Es decir, que sean parte del contrato de financiamiento. En el ámbito general, estos son nuestros costes que aplicamos al tema del aval, ¿vale? Independientemente del coste del préstamo, que sí tenemos convenios con las entidades financieras para que sea el menor posible y esté más ajustado. Generalmente se salen precios buenos y como nosotros solemos compartir riesgo con las entidades financieras, pues al final los costes nuestros se diluyen más por el porcentaje que avalemos, de forma que intentamos abaratar el mayor coste posible en nuestras operaciones y ajustarnos mucho al coste interno nuestro para que no sea gravoso, ¿vale? En cuanto a lo importante y lo que venimos a la situación principal es la línea COVID. eh, para esta crisis que estamos sufriendo. Inicialmente esta línea hay que ir directamente a la entidad financiera a solicitarla, mientras las actuaciones en las líneas normales nosotros somos receptores de las solicitudes y luego contactamos con la entidad financiera o bien de forma simultánea o bien posterior. En esta línea COVID es muy importante contactar directamente con la entidad financiera, que son ellos los que van a tramitar una primera autorización y luego nos trasladarán a nosotros lo que es la autorización y la documentación que requerimos para tramitarla definitivamente. Los grupos financieros que están ahora mismo tramitando la operación son pues estos que aparecen: Santander, Global Caja, Eurocaja Rural, Caixa, BBVA y Bankia. Eh, También se están adhiriendo algunas entidades más a la línea y bueno, pues para poder tramitarla. Esta línea está pensada para financiar circulante que venga, bueno, un poco por el tema de el estar afectado por la crisis esta del COVID, pues para facturas, pagos, necesidades circulantes, otras necesidades, pues bueno, también se puede decir lo que atender a vencimientos de financiación. Bueno, en final, definitivamente, pues lo único que pedimos es que el cliente haga un breve escrito, el decir por qué está afectado y para qué va a necesitar esa liquidez o para qué la va a usar. Pues en los próximos meses o eh, o las necesidades que se les vengan sobrevenidas. Nosotros aquí tenemos los límites tradicionales nuestros de 300.000 euros por operación. Nosotros no marcamos ese 25%, un poco a diferencia con el ICO, siempre valoramos un poco lo que nos están comentando y la valoración que nos ha hecho la entidad financiera. Las operaciones pueden ser hasta 5 años, incluido un año de carencia, y avalamos el 80% de la operación. En operaciones a corto plazo de hasta 2 años se avala el 50%. El comisionaje que tenemos en esta línea se ha reducido considerablemente, pero además en este primer año y futuros, sobre todo en este primer año, está subvencionado al 100% por la Junta de Castilla-La Mancha. Por lo tanto, el pago en este aspecto, en este primer año de comisionaje en cuanto al aval, es cero. Simplemente, pues lo dicho del préstamo, los costes financieros que tiene el préstamo.
Sí, el único coste que tiene que hacer frente, o coste o desembolso, es la suscripción de capital para ser socio partícipe de Aval Castilla-La Mancha. Este está establecido en el 1%, mientras que en operaciones normales es bastante superior, que es el 2,5%. En este se ha establecido que sea el 1%. Siempre entramos de 300 euros porque cada participación de Aval es de 300 euros. Y bueno, esta participación, al final, cuando se acabe la financiación, se nos certifica que por parte del banco que esto se ha cancelado, el cliente puede recuperar este porcentaje con una solicitud y en unos días lo tiene él en su cuenta con una transferencia directa. También tenemos ciertas limitaciones en cuanto a clientes como morosidades previas a 31 de diciembre y situaciones irregulares de mora o cualquier tipo de incidencias. Esas, en principio, no pueden ser sujeto de esta línea COVID. Y bueno, nada más. En definitiva, toda la tramitación se hace de la línea COVID, se hace a través del correo que indico ahí, de covid19@Castilla-La Mancha. Cualquier consulta, cualquier cosa. También he puesto mi teléfono y el teléfono de Aval que podemos atender. Pero siempre es muy importante. Cualquier tramitación primero tiene que ir ante la entidad financiera y bueno, ellos inicialmente valoran la operación con una documentación inicialmente sencilla. Os darán formularios nuestros que ellos los tienen, si no, pues los podemos facilitar nosotros. Y lo importante, pues el breve escrito de por qué se está afectado por el COVID, el destino de esa financiación en cuanto a que se detalle un poco para qué se va a utilizar. Tampoco es muy relevante el escrito. Y luego, claro, ya la entidad nos pasará pues, su autorización, los formularios y recabará la documentación prefirma que se solicita. Básicamente la línea, como veis, es muy similar a la del ICO, con una margen en cuanto a los límites de importe distintos y algún matiz, pero básicamente es esa. Y solo puede ser accesible para empresas o autónomos de Castilla-La Mancha o empresas que, aun no siendo de Castilla-La Mancha, pero tengan algún establecimiento en Castilla-La Mancha con empleados. Pues básicamente esta es nuestra línea. Y luego, en cuanto a reestructuraciones y... lo diré, perdón. Ya me he ido. Perdón. Te oímos, Luis Miguel. Que se había ido En cuanto a operaciones normales de reestructuración que no puedan tramitarse por línea COVID, se pueden valorar por una línea normal de las habituales. Si bien pues, la inmediatez no es la misma que en la línea COVID, pero se pueden valorar por ahí. Siempre, como decían los compañeros anteriores, es muy importante el valorar un proyecto y una habilidad económica. Y bueno, tener muy claro un poco la implicación de la entidad financiera. En esas operaciones vamos a pedir que la implicación de la entidad financiera pues sea importante, porque al final ellos tienen esa deuda y esa reestructuración y nosotros podemos apoyar en un cierto momento esas reestructuraciones. Ya digo, un tema muy importante para valorar es el proyecto y la viabilidad económica que se marca. Por mi parte es todo en cuanto a la línea COVID y reestructuraciones. Y bueno, cualquier pregunta, pues para las que necesitéis. Perfecto. Muchas gracias, Luis Miguel. Vamos a abrir el turno de preguntas. Vamos a hacerlo como en otros webinarios, de modo ordenado. El que quiera formular una pregunta, que abra su micrófono y diga primero a quién formula la pregunta bueno, que se identifique. Si hay alguien que no tiene micrófono o no le funciona, pues que la formule por el chat y yo se la transmito a nuestros ponentes de esta mañana. Así que adelante.
Hola, ¿se ha abierto el micrófono por ahí? No tenemos preguntas. ¿Ha quedado todo muy claro? Por supuesto, yo mandaré las presentaciones como hacemos en todos los webinarios y estará abierto el buzón de consultas de IPEX y los de los ponentes para consultas en momentos posteriores. Pero vamos, si hubiera alguna pregunta ahora, pues le damos paso, claro. Yo si me permitís hacer una... Claro, sí, Amaya. Si me permitís hacer una aclaración que no lo he comentado durante la exposición, la financiación avalada por ICO no necesariamente se tiene que pedir a una sola entidad, sino que, digamos, los importes y los límites de financiación a los que podamos acceder se puede obtener de varias entidades y, de hecho, debería de obtenerse de todas las entidades que formen parte de nuestro pool bancario. Eso no lo he comentado, pero bueno, la idea de hecho es que se mantengan digamos, los ratios que cada entidad del pool bancario y una compañía, los ratios de endeudamiento que tengan con cada una de las entidades, ¿vale? Entonces, bueno, simplemente eso, comentaros que podéis utilizar a todas las entidades que formen parte de vuestro pool para obtener esta nueva financiación y en general a prorrata. A ver. Sí, tenemos una pregunta en el chat, ¿no? Eso es, hay una pregunta en el chat. Dice, hola, soy Luis de Gestilis. Para las líneas de crédito, las pueden cambiar por ICO COVID obligatoriamente. También quiero aprovechar la línea ICO COVID para que pague los créditos de otros bancos de los próximos 6 meses. ¿Esto es legal? A ver, me resulta un poquito confusa, pero yo, vamos, si quieres, Amaya, o sea, intentamos responder. Yo veo aprox por dónde va la pregunta. Vamos a ver, las líneas de crédito que la compañía tenga, no es obligatorio, digamos, el pasarlas, digamos, por la línea, o sea, pasarlas por la línea de avales de COVID. Lo que sí que ocurre es que si uno está pidiéndole a la compañía o pidiéndole a una entidad financiera que le mantenga la línea, una línea de crédito, entonces la entidad financiera, evidentemente, pues tiene sentido que esa línea financiera, si tiene esa línea de crédito, si tiene vencimiento antes de los, digamos, en el momento actual, ¿no? Pues lo que haga es que la articule mediante una nueva línea de crédito que sí que cuente con el aval del ICO. ¿Por qué? Porque la entidad financiera tiene el 80% de ese riesgo garantizado y a nosotros, digamos, no nos afecta negativamente. De hecho, una cosa que sí podemos hacer en la medida que las entidades financieras quieran pasar líneas de ICO, o sea, líneas de crédito a través de la línea de avales de ICO, es quizá pedir un mayor periodo de tiempo asegurado. Yo estoy ahora mismo asesorando a una empresa en un proceso de reestructuración y de financiación en la que, pues, por ejemplo, una entidad financiera nos ha incorporado una línea de crédito que tenía vencimiento de los 12 meses que suelen tener habitualmente, pues le quedaban a lo mejor 6 meses y lo que hace es que, de alguna manera, pues esa línea nos la va, bueno, no, perdonad, vencía ahora, esa línea lo que hace es que nos la mete como línea de crédito a través de la línea de ICO y tiene un vencimiento de 36 meses, con lo cual, a pesar de mantenerse como línea de crédito y no tener amortizaciones como si fuera un préstamo, pues tenemos un periodo de tiempo asegurado de 36 meses. Sobre la otra, si la quieres renovar como está, digamos que tú puedes renovarla como está, pero lo que pasa es que necesitas el acuerdo con la entidad financiera. Es decir, lo que al final piensa que en las líneas de avales del ICO, en las líneas de avales del ICO, digamos que quien analiza el riesgo y quien concede el riesgo es la entidad financiera y, por tanto, digamos, pues como cualquier otra operación, es fruto de un acuerdo entre las dos partes que
que tienen que firmar. Dices, veo, que no te han avisado con los 3 meses de antelación al vencimiento. Bueno, pues esto ya es una cuestión, si quieres, un poco más jurídica, te diría yo. Y bueno, lo que no sé es si quizá, desgraciadamente ahora, aunque no te hayan avisado con los 3 meses de antelación, que requieren para darte por finalizada esa línea de circulante, pues quizás lo que pudieran hacer, si no te pones de acuerdo con ellos, es comunicarte ahora y en un muy corto plazo de tiempo, en esos 3 meses, pues cerrártela, ¿no? Y por eso yo creo que digamos, forzarles a ellos, yo creo que es complicado. Cuando dices que también quieren aprovechar la línea ICO COVID para que pagues los créditos de otros bancos de los próximos 6 meses, vamos a ver, es legal, o sea, una entidad financiera te puede dar financiación a través de las líneas del COVID para atender necesidades propias del negocio, salarios, proveedores, etcétera, pero también te puede dar financiación para atender tus necesidades financieras. No necesariamente del mismo banco, sino que son necesidades financieras y, por tanto, digamos, te puede dar una financiación que va destinada a atender tus necesidades, que son, si quieres, globalmente, pues eso, proveedores, empleados o vencimientos de financiación que pueden ser de esa entidad o de otra. Yo te diría que no está, digamos, ni mucho menos prohibido. Sí que es verdad que es un poco inhabitual que un banco te vaya a dar financiación para atender los vencimientos de otra entidad. Lo lógico es que tú a esa entidad que te va a dar la financiación fueras a ella y digamos que te diera necesidades para el negocio y quizá para sus propios vencimientos. Y si hay otras entidades con las que también tienes vencimientos que no puedes atender, pues que te dirijas a ellas y que esas entidades te puedan dar esa financiación para sus propios vencimientos y quizá algo más de nueva liquidez. Es que el banco quiere cambiar su línea de crédito y sus préstamos por COVID y te cobra más caro y no estás de acuerdo. No sé, es que es complicado de verdad. O sea, si quieres, a lo mejor tiene sentido que tengamos una conversación bilateral por fuera. Desde luego, lo que establece la normativa de las líneas de avales ICO es que deberían estar cobrándote pues, unos importes similares a los que te cobraban anteriormente, toda vez que el banco cuenta en estas operaciones con el 80% de garantía de ICO, ¿no? Otra cosa es que es verdad que cuando hay una multiplicidad de operaciones es difícil decidir o es difícil poner el dedo, ¿no? Y decir, oye, este es el mismo tipo. Pero vamos, yo en general sí que estoy viendo que como manera de simplificar, cuando hay una financiación de ICO que pides, que aunque incluya a lo mejor nueva liquidez, fundamentalmente tiene como destino atender vencimientos de otra operación, pues el tipo que están empleando es el mismo que tenían anteriormente. Muy bien, muchas gracias, Sergio. Hay una pregunta más que dice, si te dan, bueno, no sé si la veis, pero yo la leo, para todos. Si te dan ICO COVID, espérate que me ha salido un mensaje aquí. Si te dan ICO COVID-19 y de aquí a final de año no funciona el mercado y crees que el año que viene no podrás amortizar, ¿qué pasaría? Bueno, pues en este caso, como os hemos bueno, igual no lo hemos comentado a lo largo de la presentación. En general, estas líneas que se están concediendo con el aval del ICO no son líneas reestructurables, ¿vale? En el caso de que no pudierais amortizar, sabéis que hemos comentado que tienen un año de carencia, entonces dentro de un año habría que empezar a pagarlos, a amortizarlas. Si no tenemos fondos con los que poder hacer frente a estos vencimientos de las líneas de avales ICO, esta financiación no se puede reestructurar,
Entonces, o bien la entidad nos tendría que conceder una nueva financiación o para poder, digamos, abordar estos vencimientos, o en el caso de que no funcione el mercado y no se pueda pagar ni dentro de un año ni dentro de 3, pues digamos que el aval que está proporcionando el ICO le cubre a la entidad financiera el 80% del préstamo que ha concedido. Yo ahí, Amaya, por aportar un par de aspectos más. Como bien dice Amaya, las operaciones de ICO, en principio, amparadas en el contexto del aval ICO, no son reestructurables. Entonces, para mí, dos cosas. Lo primero, precisamente por esto, o sea, vamos a ver, las entidades financieras teniendo ahora mismo la posibilidad de dar financiaciones vía ICO, que están avaladas en un 80%, difícilmente nos van a dar préstamos y financiaciones que sean elegibles para ICO y dárnoslas por fuera soportando el 100% del riesgo. Por tanto, ellos van a querer darnos esas financiaciones así. ¿Qué es lo que ocurre? Que desde mi punto de vista, precisamente nosotros lo que necesitamos hacer, y esta pregunta toca en ello, y yo lo decía en la presentación mía, es al final hacer un análisis de nuestra situación conservador en el medio plazo y de alguna manera firmar unas financiaciones que nosotros razonablemente pensemos que podamos amortizar. Y en ese sentido, dotar a nuestra estructura de financiación bancaria de un esquema, de una estructura que previsiblemente podamos amortizar. Y si al final lo que estamos es firmando un préstamo que luego no vamos a poder reestructurar, pues oye, ver la manera con las entidades de firmar algo que previsiblemente sí vayamos a cumplir. Esa es una cosa, ¿no? Luego, otra cosa, y esta sí que, oye, ¿qué queréis que os diga? Esto sí que es un poco una reflexión que yo mismo me hago y la comparto con vosotros, ¿no? Vamos a ver, yo lo que creo es que ahora mismo tenemos un golpetazo súbito, ¿no? Y que el Estado, ¿no? Pues hoy ha respondido habilitando estas líneas de aval, ¿no? Que al final el Estado se pone por detrás de los bancos para que los bancos se pongan en disposición de apoyar a las empresas, ¿no? Entonces, yo creo que como esta financiación pues tiene ese aval del 80%, pues los bancos de alguna manera la están dando, entre comillas, con relativa facilidad, ¿vale? Por otra parte, como tiene una carencia de 12 meses, pues de alguna manera los primeros meses vamos a tener un desahogo grande. ¿Y qué es lo que va a pasar? Aquí yo creo que de manera masiva, especialmente si la recuperación pues, se ralentiza o en una recuperación desigual por sectores, pues hay algunos sectores que van más tarde que otros, pues aquí cuando empiecen a caer los vencimientos, una de dos, o las entidades cogen y se ponen a reestructurar, como ha dicho Amaya, contra riesgo puro de ellas esas operaciones, que será complicado, o simplemente en teoría dejan caer esas operaciones, tiran del aval del ICO en un 80%, ellas se comen el 20% de la pérdida y las compañías van a concurso. Entonces, si eso ocurre de manera masiva, yo creo que de la misma manera que se están tomando medidas ahora, a medida que se van viendo las realidades, lo lógico es que el Estado, esa idea de que las operaciones del ICO no se pueden, esa parte de la normativa, no idea, parte de la normativa de que las operaciones del ICO no se pueden reestructurar, pues quizá se vea obligada a modificarla. Es una conjetura. Evidentemente ahora lo lógico es decir que no se van a poder reestructurar. ¿Para qué? Para que no te metan por ahí todo lo que se pueda, ¿no? Todo lo que quieran, sino que de alguna manera haya un mínimo freno inicial y lo que pasa es que si luego eso ocurre de manera masiva, pues yo creo que quizá ocurra eso. En todo caso, eso es una conjetura mía, ¿no? O que de alguna manera haya otro tipo de facilidades o otro tipo de mecanismos que permitan que al caer los primeros vencimientos las compañías no se vayan masivamente a un concurso de acreedores porque las entidades tengan que refinanciar con riesgo puro, ¿no? Suyo. Esa es un poco mi visión. Muchas gracias, Sergio. ¿Alguien más se anima a hacer alguna otra pregunta?
Si no, daríamos por finalizado el webinario de hoy, que podéis volver a ver si algo nos ha quedado claro. Lo pondremos en un par de días en el canal de YouTube de IPEX, en el que tenemos todos los webinarios. Voy a poner ahora mismo el enlace aquí en el chat para que podáis pasar y ver los que hay, o si queréis volver a ver este. Y bueno, pues nada, por mi parte nada más. Muchas gracias a todos, a Maya, Sergio, Luis Miguel, Mónica y a todos los participantes. Y nada, os enviaré las presentaciones a lo largo del día de hoy, junto con una encuesta. Y nada, en IPEX tenemos el correo electrónico que ya conocéis todos, consultas@ipex.es, por si necesitáis formular alguna pregunta con respecto a este webinario o a cualquier otra cosa. Así que nada, por mi parte nada más. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. A vosotros. Gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Buenos días a todos.